Hola, ¿cómo están? Nos encontramos hoy para tener la clase sobre evaluación del lenguaje. Soy Florentina Morelio García, me especializo en neuropsicología y me dedico a la investigación en afasias y en afasias progresivas primarias. Estos son los contenidos de la clase. Vamos a comenzar haciendo un repaso breve sobre las afasias que ustedes estuvieron estudiando con la doctora Edith Labos. Luego nos vamos a meter en su evaluación. En particular, les voy a presentar una batería para la evaluación del lenguaje y además vamos a ver algunas tareas que nos solemos encontrar en el ámbito clínico para evaluar aspectos específicos del lenguaje. También quería que hablemos un poco sobre las afasias progresivas primarias y su evaluación. Tenemos tareas que se han desarrollado específicamente para esta población y son las que vamos a ver en la clase. Y por último, nos vamos a meter de lleno en una habilidad que tenemos dentro del campo del lenguaje, que es la lectura. Vamos a hablar de dislexia y vamos a hablar de alexia y de su evaluación. Cuando hablamos de una afasia, estamos hablando de una alteración en la comprensión y o en la producción de mensajes verbales. Es una alteración del lenguaje adquirida debido a lesión cerebral. O sea, adquirida quiere decir que no es del desarrollo. Nuestro paciente tuvo un accidente cerebrovascular, sufrió un traumatismo encefalocraniano, tiene un tumor y a raíz de esa alteración cerebral, a raíz de esa lesión cerebral, es que nuestro paciente empieza a presentar dificultades en el lenguaje. Esto es la diferencia, por ejemplo, de las disfasias, que son las dificultades en el lenguaje del desarrollo. Acá en las afasias hablamos de esta alteración del lenguaje por lesión cerebral. Dentro del campo de estudio de las afasias, tenemos que hablar inicialmente de la fasiología clásica. La fasiología clásica es el estudio inicial de las alteraciones del lenguaje. Este estudio comienza de la mano de Paul Broca, presentando el famoso paciente TAN ante la Sociedad Antropológica de París, y sigue de la mano de Wernicke, Karl Wernicke, quien presenta pacientes con otro tipo de perfil de alteración en el lenguaje. Además, dentro de la fasiología clásica, no podemos dejar de mencionar a Lichtenstein, un autor que tomó los aportes de Broca, los aportes principalmente de Wernicke, y armó el famoso modelo de Lichtenstein-Wernicke o el llamado modelo de la casita que se utilizaba para explicar las alteraciones que presentaban los pacientes en producción, en comprensión y en repetición. Dentro de la fisiología clásica, los pacientes, sus perfiles, eran descritos de esa forma. Si el paciente fallaba en tareas de producción, si el paciente fallaba en la comprensión y más que nada en la comprensión auditiva, y si el paciente fallaba o no en la repetición. En base a las dificultades que presentaban los pacientes, se hablaba de afasia de Broca, de afasia de Wernicke, afasia de conducción y además de otros tipos de afasia como las transcorticales. El modelo de Lichtenbernicke, este modelo que como les digo es popularizado como el de la casita, además planteaba que estos centros se conectaban y que estos centros y conexiones tenían su contraparte en un modelo neural. Entonces, el centro M, por ejemplo, que era el centro de las imágenes motoras del habla, se localizaba en el área de Broca. El centro A, que es el centro auditivo del habla, se localizaba, o del lenguaje, mejor dicho, se localizaba en el área de Wernicke, y la conexión entre estos centros sería el fascículo arqueado o el fascículo arcuato. Y así es que este modelo presenta como una pata más psicológica donde se explica cómo se procesa el lenguaje a través de estos centros que se conectan y una pata más neural a través de la mención de distintas áreas, en particular el área de Broca, el área de Wernicke y su unión a través del fascículo arcuato. Sin embargo, en la actualidad ya no trabajamos en el campo de las afasias desde la fasiología clásica. Piensen que la fasiología clásica surge en el 1800, el conocimiento sobre el lenguaje avanzó muchísimo de la mano de la psicología cognitiva, de la mano de la psicolingüística y, en última instancia, del campo de la neuropsicología cognitiva. ¿Cómo trabajamos en la actualidad en el marco de las alteraciones del lenguaje?
tenemos distintos modelos cognitivos que explican los distintos procesos del lenguaje. Hay modelos que se van a centrar en un nivel de palabra aislada, hay modelos para hablar del nivel oracional o nivel sintáctico, y también tenemos modelos para hablar del nivel discursivo. Entonces, cuando estudiamos un paciente, nos situamos en alguno de estos niveles, ya sea el nivel palabra aislada o nivel llamado lexical o sublexical, unidades más pequeñas que la palabra aislada, o nos centramos en el nivel sintáctico o en el nivel discursivo, y además de centrarnos en ese nivel, trabajamos con un modelo cognitivo de procesamiento. Estos modelos tienen distintos componentes y conexiones, y nuestras tareas lo que hacen es poner en juego estos distintos procesamientos. Entonces, las afasias en la era de la neuropsicología cognitiva se abordan de otra manera. Nosotros armamos perfiles de nuestros pacientes de aquellos componentes que están alterados y aquellos conservados en el marco de un modelo cognitivo, un modelo de procesamiento de la información. Si bien se siguen utilizando etiquetas sindrómicas como afasia de Broca, afasia de Wernicke, el detalle que hoy armamos del perfil del paciente es mucho más profundo, es mucho más rico que lo que se hacía en aquel entonces. Entonces, por ejemplo, si yo le pido a mi paciente que lea la palabra mano, un paciente que es adulto y que conoce esa palabra, una palabra que existe, diferenciemos acá algo importante que nos va a servir para cuando hablemos de lectura, tenemos que diferenciar palabras de pseudopalabras. Las pseudopalabras serían no palabras, ¿sí? O sea, elementos que no existen, pero que podrían existir, por ejemplo, chuque, ¿sí? Si nosotros le pedimos a nuestro paciente que lea mano, el procesamiento que nosotros esperamos en base a los modelos cognitivos de procesamiento de la información es uno. En cambio, si yo le pido que lea chuque, que es una no palabra o una pseudo palabra, el procesamiento que yo espero que suceda es otro. Entonces, volvamos entonces al ejemplo de mano. Yo le doy a mi paciente para que lea mano, y en base al modelo cognitivo, en este caso de Delis y Yang, lo que sucedería es que primero se activa el sistema de análisis visual, luego esa palabra el paciente la tiene en su léxico ortográfico de entrada, porque es una palabra que conoce, entonces se activa el léxico ortográfico de entrada. Esto lleva a que el paciente pueda acceder a la información semántica, la información del conocimiento sobre qué es una mano, qué es una parte del cuerpo, que tiene 5 dedos, etcétera, etcétera. Y como yo le estoy pidiendo que la lea en voz alta, luego tendríamos la activación del léxico fonológico de salida y por último del buffer o retén fonológico. Todo es ese el procesamiento que debería suceder o que se estipula que el modelo cognitivo plantea que sucede al leer una palabra existente en voz alta. Y así es como vamos trabajando en neuropsicología cognitiva, realizando distintas tareas que ponen en jaque a estos distintos componentes de un modelo de procesamiento de la información. A través de estas distintas tareas buscamos ver aquellos componentes que están conservados y aquellos componentes que se encuentran alterados para armar el perfil. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la evaluación del lenguaje? En primera instancia, queremos establecer la presencia de una alteración del lenguaje. Puede ser que nuestro paciente venga derivado luego de realizarse una evaluación cognitiva global, y en esas evaluaciones se pesquisó en particular dificultades con ciertas tareas verbales o con ciertas tareas que manipulan información del lenguaje. Entonces, primero queremos establecer, ¿tiene una alteración del lenguaje? Sí o no. Por otra parte, con las evaluaciones del lenguaje, lo que buscamos es especificar los niveles del lenguaje que presentan dificultades. Como yo les mencioné, puede ser que nuestro paciente tenga una dificultad a nivel de palabra aislada o a nivel de procesamiento sublexical, o que tenga una dificultad en el nivel sintáctico o en el nivel discursivo. También es posible que tenga dificultades en varios niveles del lenguaje. Todo esto lo vamos a ir delimitando con esta evaluación. ¿Qué estamos haciendo también en esta evaluación? Lo que estamos haciendo es analizar componentes afectados y conservados dentro de un modelo de procesamiento cognitivo. Entonces, una vez que sabemos los niveles del lenguaje que presentan dificultades, vamos al análisis de tarea a tarea, de cada tarea que fuimos realizando, y evaluamos
qué componentes dentro de un modelo de procesamiento cognitivo se encuentran afectados y qué componentes se encuentran conservados. Toda esta información nos va a permitir armar un perfil de afectación lingüística, perfil que va a ser fundamental para saber qué le está sucediendo a mi paciente, pero también para saber qué hacer durante la rehabilitación, qué estrategias y qué tareas voy a utilizar a la hora de rehabilitar el lenguaje en este paciente. Y ahora sí, nos metemos de lleno en la evaluación. ¿Qué es lo que buscamos evaluar en una evaluación del lenguaje? Por un lado, la producción oral, ¿sí? Iniciamos generalmente con tareas de conversación espontáneas, donde se le hacen preguntas abiertas al paciente. Cuando esto no se logra, podemos utilizar tareas de descripción de láminas o tareas donde le pedamos que nos cuente algo, por ejemplo, un cuento muy conocido como el de Caperucita Roja. En ese caso, buscamos esto, que el paciente produzca, ¿sí? Y que la producción salga más de él, que haya una iniciación de su parte. Lo que queremos ver en este caso es la iniciación de la producción oral, su fluidez, ¿es fluente o es no fluente mi paciente? La prosodia, ¿sí? Que tiene que ver con el ritmo, el tono, la melodía de su habla. La construcción sintáctica, cómo arma las oraciones a la hora de la producción oral, qué disponibilidad de palabras tiene, qué vocabulario utiliza, qué tan rico es, y todo lo que tiene que ver con la parte más articulatoria del lenguaje, ¿sí? Entonces, a través de tareas de producción oral podemos observar todo esto. También cuando evaluamos el lenguaje tenemos que evaluar la comprensión del paciente, comprensión ya sea auditiva, comprensión lectora, o sea, la comprensión a través de distintos ingresos de la información. Es importante también que en las tareas de comprensión tengamos en cuenta esto. Si yo quiero evaluar la comprensión más pura, tengo que hacer tareas donde el paciente no tenga que producir para poder diferenciar una afectación de la producción de una de la comprensión. Entonces, las tareas de comprensión suelen ser órdenes, ¿sí? Como les digo, verbales o escritas, donde el paciente tiene que hacer cosas. Y vamos a ir desde órdenes simples hasta órdenes más complejas. Tareas que requieren que el paciente señale, que haga cosas como que cierre los ojos, que doble un papel. Son todas órdenes que utilizamos para evaluar la comprensión y, como les digo, es importante que sean tareas donde no se mezcle con la producción para que yo pueda estar más segura del perfil de afectación. Además, en la evaluación del lenguaje siempre hay tareas de denominación, ¿sí? Tareas en las que le muestro dibujos u objetos y me tiene que decir cómo se llaman. Acá es importante que estas tareas nos brinden distinto tipo de información. Por ejemplo, vamos a ver la tarea de denominación de Boston, donde tenemos claves, ¿sí? Fonológicas y semánticas. Toda esta información es muy importante a la hora de armar el perfil. Además, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver tareas de repetición, o sea, una buena evaluación del lenguaje tiene producción, comprensión, denominación y lo que les menciono ahora, repetición, repetición de palabras, de no palabras o pseudopalabras, repetición de oraciones. Siempre en la evaluación del lenguaje es importante eso, la manipulación que hacemos de los estímulos. Tenemos que tener estímulos de distinto tipo, estímulos de nivel de palabra aislado y estímulos también del nivel oracional, porque piensen que en una evaluación global del lenguaje yo quiero evaluar tanto el nivel de palabra aislada como el nivel oracional. Y además, estos estímulos, lo ideal es que tengan distintas características a nivel lingüístico, o sea, que estén manipulados su frecuencia, su familiaridad, etc. Esto es lo más clásico. Después hay muchas baterías que incorporan lectura y escritura y es lo más recomendado. Pero producción, comprensión, denominación y repetición tienen casi todas las baterías de evaluación del lenguaje. Y como les digo, lo ideal sería que incorporen lectura y escritura. En lectura y escritura también tenemos que tener en cuenta la manipulación de los estímulos. Le pedimos que lea en voz alta palabras y no palabras, que lea oraciones. También evaluamos la comprensión lectora. En escritura le pedimos que haga tareas de escritura al dictado, pero también le pedimos tareas de escritura espontánea, tareas de copia. Como ven, podemos evaluar distintos
procesos del lenguaje y las evaluaciones del lenguaje suelen ser bastante completas y profundas. Siempre tenemos tareas de producción, de comprensión, de denominación y repetición. Idealmente también es importante que se incorporen tareas de lectura y de escritura. Como les digo, la riqueza del estímulo es fundamental, cómo es el estímulo, los estímulos que manipula esa tarea y los distintos ingresos de la información, que evaluemos a través de la información verbal, a través de la información escrita, a través de el mostrarle dibujos. Todo esto es necesario para poder armar el perfil de afectación lingüística y que sea una evaluación completa. En nuestro medio circulan diferentes baterías para la evaluación del lenguaje. A la hora de utilizar alguna de ellas, tenemos que tener en cuenta cuáles son sus características. Para comenzar, pensar desde qué marco fue diseñada. Por ejemplo, la batería de Boston fue diseñada desde la fasiología clásica. Entonces es una batería que nos permite armar un perfil clásico de nuestro paciente, ver si nuestro paciente cumple con las características de un síndrome de afasia de Broca, un síndrome de afasia de Wernicke, etc. Otras baterías, como la BADA que les presento en pantalla, fueron diseñadas en el marco de la neuropsicología cognitiva. Entonces están pensadas para que dentro de los marcos de los modelos cognitivos diferenciemos componentes alterados y componentes conservados de procesamiento. Entonces, tengamos en cuenta cómo fueron diseñadas estas baterías. Además, tenemos que tener en cuenta qué niveles de lenguaje evalúan. Generalmente estas grandes baterías contemplan la evaluación del nivel sublexical y lexical y del nivel principalmente oracional. Al menos esos niveles suelen estar cubiertos, pero es algo que tenemos que considerar. Y por último, cuando vamos ya al detalle más fino, el de las tareas, ver cuál es la manipulación que hace de los estímulos, qué tipos de estímulos considera. Entonces, yo acá les traje de ejemplo la BADA para que hablemos un poco sobre algunas tareas que suelen estar presentes en estas baterías prototípicas para evaluación del lenguaje. La BADA originalmente fue publicada en italiano, después se adaptó al español por el equipo del doctor Aldo Ferreres, fue creada en el marco de la neuropsicología cognitiva, entonces nos permite identificar componentes alterados y conservados dentro de lo que es el procesamiento lingüístico de pacientes fásicos. Básicamente tiene 4 grandes partes, una parte que evalúa todo lo que tiene que ver con los procesos sublexicales, otra que va por lo léxico-semántico, una que va más por el lado de la estructura gramatical y finalmente una evaluación de la memoria de trabajo verbal o la memoria fonológica. Ahora vamos a ver algunas de las tareas que tenemos presente en particular en esta batería, pero como les digo, que se repiten en otras. La primera parte de la BADA evalúa los procesos sublexicales. Contamos con tareas como la discriminación fonémica, donde le presentamos al sujeto un par de sílabas de forma verbal para que nos diga si son iguales o no. Por ejemplo, pa, ba, son iguales o no. Y otra tarea que encontramos acá es la de emparejamiento auditivo-visual. En este caso, también trabajamos con pares de sílabas que le vamos a presentar en forma verbal y en forma escrita. Le decimos, por ejemplo, al paciente que seleccione pa dentro de 6 tarjetas que contemplan pa, va, gata, etc. Estas tareas son ejemplos. La primera parte de la BADA de procesos sublexicales involucra más, pero son 2 buenos ejemplos de tareas que nos permiten evaluar este proceso y que se repiten en otras baterías, que aparecen en otras baterías del lenguaje. La evaluación del sistema léxico-semántico busca poner en juego el nivel de palabra aislada y el conocimiento no solo de la forma de esa palabra, sino también de su significado. Tenemos tareas como la decisión léxica auditiva y visual y tareas como la denominación. La tarea de decisión léxica auditiva y o visual se utiliza mucho en la evaluación del lenguaje. Nos permite en particular evaluar los léxicos de entrada. La decisión léxica auditiva evalúa el léxico de entrada fonológico y la decisión léxica visual evalúa el léxico de entrada ortográfico. En las tareas de decisión léxica le presentamos el estímulo al paciente y lo que nos tiene que decir es si es una palabra que existe o no. Nada más que eso. Entonces, colegio, ¿es una palabra que existe o no? Anís, ¿es una palabra o no? Peloto, ¿es una palabra o no?
El ingreso puede ser verbal o puede ser escrito. Por otra parte, una evaluación muy clásica del sistema léxico-semántico y que vamos a retomar más adelante es la denominación. En el caso de la BADA y otras baterías, se busca manipular también la categoría de la palabra. Entonces tenemos denominación oral de objetos, ¿sí? De sustantivos, pero también de acciones, o sea, verbos. En el ejemplo acá tienen escalera y nadar. Esto es importante porque, como vieron en la clase de lenguaje, puede haber una disociación en el rendimiento dentro de esta tarea. O sea, las personas pueden rendir bien con los sustantivos y mal con los verbos, o viceversa, o rendir bien en ambas, o rendir, por supuesto, mal en ambas. La tercera parte grabada evalúa la estructura gramatical. Vamos a ver todas tareas que manipulan oraciones. Por ejemplo, tenemos la lectura de oraciones, donde tenemos oraciones más simples, oraciones más complejas, más cortas, más largas, donde hay voz activa, voz pasiva, etc. En este caso, el ejemplo que les puse es: al candidato lo acusaron por mentir. Además, tenemos otras tareas como la comprensión. La comprensión auditiva o la comprensión visual de frases es la que ven en pantalla. En esta tarea le damos al paciente una oración, ya sea en forma verbal o en forma visual, y el paciente tiene que elegir cuál de las dos imágenes se corresponde con la oración que le estamos diciendo. Por ejemplo, el perro es seguido por el caballo o el nene va delante de las nenas. Acá las oraciones también tienen cierta manipulación. Puede ser que lo que se busque es ver el género, el número, que se busque incluso cambiar el orden prototípico de lo que debería suceder. Entonces, en vez de que un perro persiga a un gato, el gato es el que persigue al perro, entre otras cuestiones que se tienen en cuenta y que se tuvieron en cuenta a la hora de diseñar los estímulos. Por último, la BADA evalúa la memoria fonológica, o sea, la memoria de trabajo, o más que nada, por el tipo de tareas que tiene, la memoria de corto plazo verbal. El ejemplo que les dejo acá es el de repetición de serie de palabras, que se ven bastantes baterías esta tarea, donde le vamos dando distintas palabras, series justamente, que arrancan de a dos palabras y de ahí en adelante para que el paciente después las repita. Entonces iniciamos con luna, ropa, el paciente tiene que decir luna, ropa, y seguimos ojo, masa, hotel, piedra, y así avanzando después a las de tres palabras, a las de cuatro, a las de cinco, en adelante. Acá buscamos ver eso, cuál es el span del paciente en cuanto a lo que son las palabras. Es la memoria fonológica. Ahora, más allá de las baterías, que son muy útiles porque realmente nos permiten armar un perfil muy detallado, e incluso hay baterías como la EPLA que nos permiten utilizar algunas de sus tareas y no hace falta tomarlas todas. Entonces uno puede armar algo más casero en el sentido de pensar, bueno, ¿qué necesito evaluar en este paciente en base a la información que ya tengo? Más allá de eso, existen pruebas que son muy utilizadas en el ámbito clínico, que circulan y que seguramente puedan ver en algún informe, ya sea en informe de evaluación del lenguaje o en informes de evaluación cognitiva general. Tenemos la lámina del robo de la galletita, el test de denominación de Boston, la fluencia semántica y fonológica, el test de pirámides y palmeras y el token. Vamos a hablar un poquito de qué evalúa cada una de ellas. La lámina Cookie Theft o Cookie Jar o el robo de la galletita en castellano es una lámina que le presentamos al sujeto y lo que tiene que hacer es describirnos lo que está sucediendo. Se utiliza para evaluar el lenguaje espontáneo y para ver cuestiones como todo lo que tiene que ver con la fluidez, el vocabulario, qué tan rico es ese vocabulario, la estructura gramatical, cómo son las oraciones que arma nuestro sujeto, cómo son los verbos, utiliza verbos en infinitivo o los está conjugando, entre otros elementos. También siempre las láminas en neuropsicología, las láminas que son así de complejas, que tienen muchos estímulos, nos permiten evaluar todo lo que tiene que ver con el procesamiento más atencional. El paciente está negligiendo algo de la lámina, solo me describe la mitad y no la otra. O sea que estas láminas nos brindan mucha información. Fueron pensadas para evaluar lenguaje, pero también nos sirve para poner en juego otras funciones cognitivas.
La lámina clásica es la que ven en el lado izquierdo. Recientemente salió la lámina del lado derecho, que es una lámina que se plantea más ecológica porque presenta colores, presenta distintos elementos que son interesantes, como por ejemplo agregó un animal y además hay un cambio en los roles de género. Esta es una lámina que está empezando a circular bastante porque salió hace muy poco. La primera seguramente es la que más conocen y que se han encontrado en la literatura o en alguna institución en la que hagan evaluación del lenguaje, o incluso muchas veces se utiliza no solo en evaluación específica del lenguaje, sino como les digo, en evaluaciones más generales. La denominación de Boston debe constituir por lejos la tarea más conocida dentro de lo que es el lenguaje, la evaluación del lenguaje. Esta tarea es un test de denominación por confrontación visual de objetos, o sea, solo consta de objetos, estamos hablando de sustantivos, y todos son por confrontación visual. Le mostramos al paciente estos dibujos y nos tiene que decir qué es lo que está viendo, cómo se llama ese objeto. Pone en juego el ingreso de información visual, pone en juego al sistema semántico, ¿sí? Porque si recuerdan el modelo cognitivo, a través de la información visual ingresamos al sistema semántico y por último también se pone en jaque el nivel fonológico de salida, ¿sí? Porque el paciente nos tiene que dar una respuesta verbal. Importante considerar en toda la evaluación del lenguaje, siempre es importante considerar las respuestas, pero en particular en la denominación de Boston, cuál es la respuesta que nos está dando el sujeto para ver si tiene algo que ver con este estímulo, es una respuesta semánticamente relacionada o no. Importante en esta respuesta ver si el sujeto está reconociendo el objeto, pero no lo puede nombrar o ni siquiera lo reconoce. Nos dice, no me sale no me sale el nombre, pero si yo lo uso, se usa de tal manera, lo encontramos en tal lado. Todo eso nos habla sobre el reconocimiento del objeto, pero no el acceso a la etiqueta. Y es información que nos va a servir para dictaminar si esta anomia, recuerden, anomia no le está saliendo esa palabra, si esta anomia es más de origen semántico, es más de origen fonológico, de dónde viene esta anomia. También importante tener en cuenta si se beneficia a nuestro paciente de la inducción semántica o fonológica, o sea, si se beneficia de las claves que le damos. Toda esta información, la información respecto a las respuestas a los errores, nos va a ayudar a armar el perfil de afectación lingüística. La denominación de Boston, en Argentina tenemos un trabajo muy conocido del doctor Allegri, donde hace un reordenamiento de los estímulos y hay distintos trabajos donde se han estudiado versiones más cortas, por ejemplo. Todos conocemos la versión más clásica, pero pueden buscar también estas versiones más reducidas. Otra de las tareas más famosas o más reconocidas dentro del campo de la evaluación del lenguaje son las tareas de fluencia. Tenemos la fluencia semántica y la fluencia fonológica. También las pueden encontrar como la fluencia verbal, la fluencia categorial a la semántica, distintas denominaciones que se le dan a estas tareas. ¿Qué es lo que buscamos que haga el paciente acá? Acá le pedimos al paciente que genere todos los elementos que se le ocurran dentro de determinada categoría y le decimos que va a tener 1 minuto para poder decirnos estos elementos. ¿Qué elementos son? Bueno, en la fluencia semántica la que más se utiliza es la categoría animales, entonces le pedimos que nos diga todos los animales que se le vienen a la mente en 1 minuto. Listo, comenzamos ya. También se utiliza la afluencia de vegetales, la afluencia de supermercado, está la afluencia de profesiones, etcétera. Todos estos dentro de lo que es la afluencia semántica, donde la restricción que se le da es una categoría semántica, y después tenemos la afluencia fonológica, donde la restricción es una letra. Le pedimos que nos diga todas las palabras que empiezan con la letra P, con la letra M, etcétera. Van a ver que estas letras, la P y la M, son las que más se usan en Argentina, pero si ven papers de otros lados, van a encontrar que usan otras letras como la F, la A, la S. ¿Qué pone en juego la fluencia? Pone en juego, primero, estamos hablando de tareas de recuperación léxica. Entonces, primero estamos poniendo en juego el acceso al léxico. La persona tiene que acceder a su léxico, accede al sistema semántico, y por último, tiene que ver con el nivel fonológico de salida, nos brinda, nos genera una respuesta.
Pero las tareas de fluencia no solo involucran al lenguaje, sino que también involucran a otras funciones como, por ejemplo, las funciones ejecutivas. Entonces, suelen ser tareas que se utilizan para evaluar el lenguaje y para evaluar funciones ejecutivas. Y suelen ser tareas que aparecen mucho en informes quizás globales del rendimiento cognitivo, no solo en evaluaciones específicas del lenguaje. Por otro lado, tenemos el Pirámides y Palmeras. Este es un test que se utiliza mucho para evaluar el sistema semántico. Es un test de asociación semántica que posee originalmente distintos ingresos. El test original de Pirámides y Palmeras de Patterson no solo es con dibujos, sino también nos permite evaluar a través de palabras la asociación semántica e incluso tiene la versión mixta donde mostramos palabras y dibujos, pero la versión más conocida es con el ingreso visual de la información a través de estímulos pictóricos. Entonces le presentamos al paciente una lámina en la que observa un estímulo arriba, que es el estímulo objetivo, y nos tiene que decir cuál de los estímulos de abajo se encuentra más asociado o se encuentra asociado con el de arriba. En Argentina contamos con una versión local que es la de Pirámides y Faraones, desarrollada por la doctora Martínez Cuitiño y el doctor Juan Pablo Barreiro. Las imágenes que ven en pantalla justamente se corresponden con Pirámides y Faraones, no con los dibujos más clásicos y quizás que tienen otro detalle de Pirámides y Palmeras. El trabajo de Pirámides y Faraones no solo es un trabajo local, sino que además de aportarnos de esto de que es una versión argentina, realmente la calidad de los dibujos es superior. Así que se sugiere la utilización de esta en nuestro medio. Es una tarea que nos brinda muchísima información del sistema semántico y que también, como les mencioné antes, nos podemos encontrar en distintas baterías que no solo evalúan el lenguaje. Por último, no quería dejar de mencionar al Token Test. Este es un test que se utiliza para evaluar comprensión auditiva a través de comandos, o sea, órdenes. ¿Se acuerdan que les había mencionado la importancia de evaluar comprensión a través de órdenes para que la persona no tenga que producir verbalmente y poder tener en claro bien el rendimiento respecto a comprensión disociado del rendimiento en producción? En esta tarea le vamos a ir dando órdenes que van a tener distinto grado de dificultad. Vamos a empezar con órdenes simples y se van a ir complejizando. Las órdenes tienen que ver con que la persona toque o haga cosas con las fichas que ven en pantalla que tienen distinta forma, distinto tamaño y distinto color. Acá ponemos en juego el ingreso auditivo de la información porque yo le estoy dando el comando en forma verbal, ponemos en juego al sistema semántico y ponemos en juego también a la memoria de trabajo verbal. La tarea está diseñada de forma que yo pueda ver si el paciente tiene dificultades desde un comienzo con las órdenes más simples o si esa dificultad comienza a aparecer cuando las órdenes se complejizan. Muy bien. Lo que vimos hasta ahora entonces fue la evaluación del lenguaje, principalmente en el marco de afasias no degenerativas. Si bien las tareas que mencionamos se podrían utilizar para evaluar una afasia degenerativa, ya se han diseñado tareas específicas para estos pacientes en particular. Estoy hablando más que nada de la afasia progresiva primaria, este síndrome clínico de progresión gradual en el que se afecta primariamente el lenguaje. Suele deberse a enfermedad de Alzheimer o a degeneración lobar frontotemporal. Acá pueden ver en pantalla el artículo de los criterios diagnósticos que es de Gorno Tempini del 2011. En este artículo se plantean los criterios para el diagnóstico de la APP, asimismo se plantean los criterios para la identificación de la variante de APP. Recuerden que tenemos tres variantes más frecuentes, la semántica, la logopénica y la no fluente o agramática. Y además, este paper nos brinda una indicación, nos brindan consejos sobre la evaluación. Entonces, nos sugieren qué tareas deberíamos tomar para evaluar distintos aspectos, distintas funciones del lenguaje y también nos muestra, bueno, dentro de estas tres variantes,
esta función del lenguaje en cuál de las variantes se encuentra afectada. Como ven, recomiendan tareas de producción, donde tenemos descripción de lámina, el contar una historia, tareas donde se evalúan aspectos motores del habla, tareas de denominación, de repetición, de comprensión auditiva de oraciones, de comprensión de palabra aislada, etcétera, etcétera. Muchas de las cosas que venimos mencionando. Ahora, como les comenté, en los últimos años se han diseñado pruebas específicas para la evaluación de las APP considerando su perfil. Piensen que en el marco del APP la evaluación tiene que ser exhaustiva y tiene que contemplar sus criterios porque esos criterios se vinculan a esta afectación lingüística. Entonces el perfil que armemos del paciente va a ser fundamental para hablar de este síndrome, para decir si el paciente se corresponde con una variante logopénica o con una variante semántica o con una variante no fluente. En lo que respecta a la evaluación de screening, contamos con el Mini Linguistic State Examination. El Mini Linguistic tiene ya su versión argentina, que es de la doctora Leticia Vivas. Es un test de screening que hace un paneo, un rastrillaje por distintos procesos del lenguaje. Como pueden ver, comparte algunas tareas con las baterías que mencioné. Solo que estamos hablando de un screening, entonces tenemos que tener presente que cuentan con menos estímulos, se hacen en muchísimo menos tiempo y nos van a dar un paneo, ¿sí? Un rastrillaje de lo que le está pasando al paciente. O sea, los test de screening son test de detección. Acá en pantalla pueden ver, por ejemplo, la tarea de denominación de dibujos. En esta tarea el paciente tiene que denominar los dibujos que ven ahí. Como ven también en la tarea se puede brindar alguna clave y nos permite delimitar bien cuál es el error que cometió el paciente. Por eso es importante anotar la respuesta. El Mini Linguistic también tiene tareas de repetición, tiene tareas de señalamiento, tiene tareas de asociación semántica, comprensión de oraciones, lectura, escritura, descripción de lámina, etc. Es una herramienta muy valiosa con la que contamos ahora en el campo de las APP y que es de mucha utilidad, en particular en contextos donde no se cuenta con los recursos para realizar una evaluación en profundidad. Entonces, esta herramienta de screening se propone para eso, para aquellos contextos donde por tiempo, por no disponibilidad de recursos económicos, entre otros, necesitamos hacer una evaluación de rastrillaje del lenguaje en el marco de una sospecha de una afasia progresiva primaria. Pero, ¿qué pasa cuando queremos evaluar en profundidad a una posible afasia progresiva primaria o una afasia progresiva primaria ya diagnosticada, pero en la cual aún no está delimitado su perfil? Bueno, en este caso contamos con el UDS, el Uniform Dataset, con el módulo en particular de frontotemporal y dentro de ese módulo todo lo que tiene que ver con la evaluación de las APP. Este módulo tiene distintas tareas que evalúan distintos componentes del lenguaje. Por ejemplo, acá en pantalla pueden ver la prueba semántica de pareo palabra-imagen. En este caso, yo le digo el estímulo al paciente y le pido que lo señale, que me señale cuál es el perro. Pero tiene otras tareas, ¿sí?, para profundizar en los distintos aspectos del lenguaje que nos van a permitir definir la variante de APP de nuestro sujeto. Tiene pruebas de asociaciones semánticas, prueba de anagrama de Western, repetición de oraciones, denominación de sustantivos y verbos y lectura de oraciones. Estas tareas fueron pensadas en el marco de los criterios del APP, fueron pensadas considerando las variantes de APP y el perfil de cada una de ellas. Acá vemos otra tarea del UDS, que es la de anagramas de Northwestern. En esta tarea le mostramos una imagen, como las que ven abajo a la izquierda. En esa imagen, los dos sujetos tienen su etiqueta, perro, gato, por ejemplo, y abajo está el verbo es perseguir. Entonces yo lo que le doy al sujeto son en realidad distintos papelitos, cada papelito tiene una palabra, y con esos papelitos que yo se los doy desordenados, tiene que armar una oración.
esa oración siempre es una pregunta. Lo que cambia es si esa pregunta arranca con quién o arranca con a. Entonces, en algunos casos tiene que formar una pregunta de quién, por ejemplo, ¿quién está persiguiendo al gato? Y en otros casos tiene que formar una pregunta que comienza con ¿a quién está observando el perro? Es una tarea que suele ser bastante compleja, que requiere que expliquemos muy bien su consigna, ver que el paciente haya comprendido la consigna y, importante, brindar el comienzo de la oración, el quién o el a. Además, es una tarea que requiere de preparación previa porque tenemos que contar, todas las tareas por supuesto requieren de preparación previa, pero en particular en esta tenemos que contar con todas las palabras ya recortadas y todos los estímulos bien diseñados y separados para brindarle a nuestro sujeto. Entonces, el UDS, el módulo frontotemporal, posee estas tareas del lenguaje que nos van a poder permitir delimitar cuál es el perfil de nuestro paciente con APP, cuál es la variante que posee nuestro paciente. Acuérdense, como les dije, son 3 presentaciones más frecuentes, aunque existen también presentaciones mixtas. El Mini-Linguistic y el UDS son 2 técnicas diseñadas para APP. Hay otras, por ejemplo, está el de Pitage Cognitive de Quebec, el DCQ, que también se ha planteado para la utilización de pacientes con afasia progresiva primaria, y así han surgido distintos test de screening y baterías, en particular para esta población. Para cerrar con afasias progresivas primarias, tengan en cuenta esto. Fueron diseñadas para esta población considerando las características de los perfiles que presentan estos pacientes. Entonces, si uno tiene una sospecha de alguno de estos casos, se sugiere la utilización de estas tareas. Para finalizar con la clase, algo que resulta interesante y que podemos ver en el ámbito clínico tiene que ver en particular con la afectación de una de las habilidades dentro de lo que es el lenguaje. Me estoy refiriendo a la lectura. La lectura es una habilidad que tiene dos aristas, vamos a decir. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la decodificación lectora, que es el proceso de más bajo nivel, ¿sí? Que tiene que ver con asignarle sonidos a esas letras para leer las palabras. Y por otro lado, tiene que ver con un proceso de más alto nivel, que es la comprensión lectora. Tanto para decodificación lectora como para comprensión lectora contamos con diferentes tareas y en nuestro medio uno puede solicitar una evaluación neuropsicológica de cada una de ellas, ¿sí? En el caso en particular de la decodificación lectora, ¿con qué perfiles nos solemos encontrar? Y acá es importante comenzar hablando de dislexia. La dislexia es una condición de origen neurobiológico, ¿sí? Es una condición de origen neurobiológico donde encontramos una dificultad específica del aprendizaje que afecta la lectura y la escritura. Nosotros venimos hablando todo hasta ahora en adultos. Bueno, ¿puede ser que un adulto venga por una posible sospecha de dislexia? Sí puede ser. Entonces tenemos que tener en cuenta qué es la dislexia y tenemos que saber cómo evaluarla. En la dislexia lo que vamos a hallar son dificultades en el uso de la información fonológica de las palabras, dificultades para aprender y aplicar las reglas de conversión entre los grafemas y los fonemas, o sea, las reglas para asignarle a cada letra un sonido. Vamos a encontrar errores en la decodificación lectora, en este proceso más de bajo nivel, errores que pueden ser sustitución, adición, omisión de fonemas, errores de adivinación al leer. Vamos a encontrar que nuestro sujeto lee de forma lenta, de forma laboriosa, que le cuesta, y en algunas oportunidades estas dificultades en la lectura se acompañan de dificultades en la escritura. Una pregunta que puede surgir es, ¿los pacientes con dislexia tienen dificultades en la comprensión? Y suele ser algo que pasa. ¿Y por qué se debe esto? ¿Se debe particularmente a la comprensión en sí misma? No, por lo general esas dificultades en la comprensión lectora vienen más de la mano de una decodificación lectora ineficaz. Entonces, todos los recursos cognitivos
que uno debería asignarle a la comprensión lectora, que es un proceso más complejo, se los está designando a la decodificación lectora. Y por eso es que muchas veces falla también la comprensión lectora y es lo que quizás notan las personas y por lo que acuden a consulta. Ahora, en nuestro paciente adulto, este paciente que quizás ya atravesó su escolaridad, en muchos casos también por ahí tiene alguna profesión, o sea, fue a la universidad, tenemos que pensar que hablamos de un paciente que se enfrentó a la lectura en un montón de oportunidades y que quizás desarrolló estrategias que seguramente haya desarrollado cierta aversión hacia la lectura. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos factores a la hora de hacer la evaluación de la dislexia en un adulto. Tenemos que hablar de su historia educativa. ¿Tuvo dificultades en el colegio? Piensen que es una dificultad en el aprendizaje de la lectura. Entonces, la historia educativa va a ser importante como si evaluáramos un niño. Lo que pasa es que aquí tenemos la situación de que esa historia educativa quizás quedó muy atrás en el pasado. Entonces, historia educativa, historia laboral, si es que en el trabajo tiene que utilizar estabilidad y por supuesto su historia clínica. ¿Qué tenemos que evaluar? Tenemos que evaluar la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es una habilidad metacognitiva para manipular los sonidos de las palabras, ¿sí? Para manipular las unidades subléxicas de las palabras. Esta conciencia fonológica se puede evaluar a través de diferentes tareas, como el reconocimiento de las unidades dentro de las palabras, a través de rimas, clasificación de palabras, mezclar unidades o aislar unidades, suprimirlas, invertirlas, etc. Lo que queremos es que identifique, que combine, que segmente las unidades más pequeñas de las palabras, que son las unidades subléxicas. Además de evaluar conciencia fonológica, tenemos que evaluar memoria de corto plazo verbal, que es algo que se puede ver afectado en la dislexia. Tenemos que, por supuesto, evaluar la decodificación lectora, y eso lo hacemos a través de tareas de lectura en voz alta de palabras, de no palabras, de oraciones. Y no está de más evaluar la escritura, porque puede verse afectado, escritura al dictado, escritura espontánea, y la denominación. En particular, dentro de lo que es la dislexia, se utilizan las tareas de denominación automatizada rápida, donde el paciente tiene que denominar lo más rápido que puede una serie de elementos, generalmente objetos. Entonces, todas estas son tareas que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar una dislexia en un adulto que posiblemente no tiene un diagnóstico, que se encontró con distintas dificultades a lo largo de su historia educativa, de su historia quizás laboral, y que viene a consulta con esta sospecha. Además, en el campo de las afectaciones o las dificultades de la lectura, tenemos que hablar de la alexia. La alexia es la alteración de la lectura, pero es por lesión cerebral. Es una alteración adquirida, no es una dificultad del desarrollo o una condición del desarrollo como la dislexia. Estamos hablando de un paciente que no tenía una dificultad en la lectura y que tiene una lesión cerebral como un ACV o un TEC y comienza con dificultades en la lectura. Entonces, la alexia no es de desarrollo, es algo adquirido y puede estar acompañada o no de una alteración adquirida de la escritura, que es lo que llamamos agrafia. En la alexia, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Tenemos que evaluar la lectura, por supuesto, más que nada la lectura de palabras, la lectura de no palabras, la lectura de palabras extranjeras. Nosotros en español contamos con muy pocas palabras irregulares, entonces para suplir eso se recomienda la lectura de palabras extranjeras. También contamos con lecturas de palabras con acento borrado, que también van a darnos información sobre la parte más ortográfica y que son importantes de tener, como las de palabras extranjeras. Además, podemos utilizar tareas de decisión léxica visual, las que mencioné anteriormente. En este caso, el ingreso tiene que ser visual y el paciente nos tiene que decir si esa palabra existe o no. Acá vamos a poner en juego al léxico ortográfico de entrada. En las otras estamos poniendo en juego más elementos, toda una ruta de lectura, ya sea una ruta léxica o una ruta fonológica.
En la decisión léxica en particular ponemos en juego el léxico y además podemos usar otras tareas como por ejemplo la comprensión de homófonos. La comprensión de homófonos también tiene que ver con poner en juego la ruta léxica y en particular con todo lo que tiene que ver con el conocimiento semántico ortográfico de las palabras. Entonces, las alteraciones de la lectura, hablamos de lectura, que es una habilidad dentro de este gran campo que es el lenguaje, y en lo que es afectaciones de la lectura, es importante recordar las afectaciones del desarrollo, ¿sí? La dislexia, y también pensar que nuestro paciente, producto de una lesión cerebral, tenga una alteración de la lectura, y en ese caso no estamos hablando de dislexia, no estamos hablando de una condición del desarrollo, sino que estamos hablando de una alexia. Cada una de estas alteraciones o dificultades amerita la evaluación de distintos aspectos de la lectura, así como de la utilización de otro tipo de tareas. En síntesis, la evaluación del lenguaje requiere comprender los modelos cognitivos que explican el procesamiento lingüístico. Recuerden que vimos uno de ellos, que era este modelo de Ellis y Yan de procesamiento de palabra aislada, pero tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de lenguaje hablamos de distintos niveles, ¿sí? Y nuestro paciente puede tener dificultades en el nivel de palabra aislada, en el nivel sulexical o en el nivel oracional o aún más complejo en el nivel discursivo. Entonces tenemos que identificar qué nivel se encuentra afectado en nuestro paciente. Esto lo vamos a saber a través de las tareas que apliquemos. Las tareas que apliquemos tienen que estar diseñadas para poder armar un buen perfil de funcionamiento lingüístico de los sujetos, para ver qué es lo que está afectado y qué es lo que está conservado dentro de este modelo de procesamiento lingüístico. Vimos baterías que se utilizan en la fascia. Vimos también tareas que se ven muy frecuentemente en el ámbito clínico, que son tareas que se utilizan para evaluar distintos aspectos del lenguaje. También repasamos pruebas que se utilizan en particular para las afasias progresivas primarias y vimos un poquito de lectura, que es una habilidad dentro del campo del lenguaje que requiere, amerita su propia evaluación, ¿sí? Yo con una única tarea de lectura no puedo decir que mi paciente tiene una alexia o si viene por una consulta sobre una condición del desarrollo, no puedo decir que tengo una dislexia. Ameritan sus propias baterías de evaluación. Entonces, las tareas van a ser nuestro insumo fundamental para armar nuestro perfil lingüístico. Y en última instancia, no quería dejar de mencionar algo que si bien no dije explícitamente, resalté mencionando las pruebas argentinas, pero es importante cuando hablamos de lenguaje tener en cuenta que el lenguaje requiere, amerita que la evaluación contemple el medio en el que habitamos. Tenemos que usar pruebas que están adaptadas a nivel lingüístico y cultural. Esto es clave en la evaluación del lenguaje y el no tenerlo en cuenta nos puede llevar a realizar interpretaciones erróneas sobre las tareas que estamos aplicando. Siempre que podamos, utilicemos tareas que estén adaptadas para nuestro medio, como pirámides y faraones, en el caso de pirámides y palmeras, que es la original, o como el mini linguistic, que ya tiene su versión también argentina. Espero que la clase les haya sido de utilidad y ante cualquier duda pueden dejar su pregunta. Muchísimas gracias.